Bueno, vamos a hacer un ejercicio de relajación. Así que primero pónganse en una posición cómoda. Pónganse derechitos y cómodos. Ahora vamos a cerrar los ojos. Vamos a respirar profundamente. Inhalamos y exhalamos. Ahora con nuestras yemas de los dedos vamos a tocarnos las caras suavemente. Ahora otra vez. Inhalamos y exhalamos. Otra vez. Inhalamos y soltamos. Otra más. Inhalamos y exhalamos. Volvemos a tocar nuestra cara con la yema de los dedos suave por toda la cara. Y una última vez. Inhalamos y exhalamos. Ahora abran sus ojos y listo, ya se tienen que sentir más relajados, más tranquilos y más despiertos. Bueno, ahora vamos a pasar a leer el texto y mi compañero Marco va a compartir pantalla para poder seguir con la lectura. Y si les parece, comienzo. Alegoría de la caverna. Este es de Platón. Después de eso proseguí. Compara nuestra naturaleza respecto a su educación y su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ellas están desde niños con las piernas y cuello encadenados, de modo que deben permanecer ahí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas le impiden girar en derredor de la cabeza. Más arriba y más lejos hay a la luz un fuego que brilla detrás de ellos. Desde el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual ima- imagínate un tabique construido de lado a lado, como un biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que del otro lado del tabique pasan sombras que llevan toda su clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos de piedra y madera y de diversas clases, entre los que pasan unos hablan y otros callan. Extrañas comparaciones haces y extraños son estos prisioneros, pero son como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto en sí mismos uno de los otros? Otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tiene frente a sí. Claro que no, y toda su vida están forzados a no mover las cabezas. ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan a los que pasan del otro lado del tabique? Indudablemente, pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tiene frente a sí, y algunos de los que pasan del otro lado del tabique hablaran, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus que sí, y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados. Esto es de toda necesidad. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese que uno de ellos fue liberado y forzado a levantarse de repente, volver, volver el cuello y marchar mirando a la luz? Y al ver todo esto,
sufriera a causa del encandilamiento, fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes, ¿qué piensas que respondería si le dijese que lo que había visto antes eran flustrerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, pues es hacia cosas más reales y que mira correctamente, y se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son? ¿No piensas que se sentiría en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que les muestra ahora, mucho más verdaderas? Y si se les forzara a mirar la luz misma, no les dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia ella, hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran. Así es, y si la fuerza se los arrastrara por la encarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso si y se derritiría por estar arrastrado y atrás, tras llegar a la luz, perdón? Tendría los ojos llenos de fulgores que le impidieran ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos, por cierto, al menos inminentemente. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad a las sombras, y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día, el sol y la luz del sol. Sin duda, finalmente, pienso, podría percibir el sol, no hay en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como en sí y por sí, en su propio ámbito, necesariamente, después de lo cual concluiría, con respecto al sol, que es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible, y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones, y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí, y sus entonces compañeros de cautiverio. ¿No piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Por cierto. Y bueno, esta ya es una imagen de lo de la alegoría de la caverna, y no sé si quieran empezar a comentar acerca de lo que les pareció y lo que entendieron de ello. Pues ciertamente yo noté unas cosas sobre la lectura, que es que solamente es como lo que predomina una costumbre a lo que ellos ven. O sea, como personas a ellos se les hace más fácil ver como algo real o algo que es innegable o que no se puede, vaya, cambiar lo que les muestran y lo que habitualmente están acostumbrados a ver, porque realmente eso es costumbre. O sea, no, ¿cómo puedes decirle a alguien que algo no es real si está acostumbrado a que le digan que es lo real o solamente es lo que él ha visto en algún momento de la vida? O sea, yo siento que es, o sea, predomina la costumbre y que solamente ven real lo que ellos ven y pues durante todo el tiempo han visto pues nada más unas sombras. Entonces, pues la costumbre es lo que se puede decir que predomina. También puedo decir que retomando lo que dijo mi compañera Marlene de las costumbres, y aparte de que también están acostumbrados a ver lo que está aquí enfrente nada más, o sea, nada más aquí, por así decirlo, y no están acostumbrados a ver lo que está más adelante, ver más hacia otros lados. Ajá, porque muchas veces pasa de que nosotros nomás queremos ver lo que nos conviene cuando lo que está más al fondo, aunque no nos guste, pero pues es la realidad y nos tratan de decir eso, pero pues nosotros nos enfocamos en lo que queremos ver, no vemos más allá de lo que se debe y pues siento que es muy relacionado a esta alegoría.
Yo creo que, bueno, lo que entendí de la lectura es que, bueno, todo va a depender, bueno, de lo que vemos va a depender de acuerdo a nuestra expectativa y nuestras experiencias, como, bueno, es el caso de los prisioneros que solo ven cierta parte de lo que está pasando, entonces también ellos están acostumbrados a ver algo y pues si les dicen, conoces esto o algunas otras, o sea, una cosa que ellos no han visto, pues ellos van a decir que no existe o algo así porque pues están sin poder verlo. Yo pienso que tiene que ver con nuestra perspectiva de la realidad, lo que nosotros vemos como tal es lo que creemos que es real y no lo que pueda haber atrás de nosotros. Eh, Muchas veces nos quedamos viendo solamente una parte y ignoramos lo demás o por simple ignorancia no lo llegamos a entender. Y cuando, como mencionaba la lectura, ya ves la luz de cierta manera, como que nos cuesta, ¿no? Entender o a veces queremos regresar a nuestra propia realidad. Yo, bueno, o sea, sí tienen razón en cuanto a la perspectiva, pero desde mi punto de vista hay algo que influye mucho y es que son personas encadenadas. Bien se puede ver como, incluso lo podemos ver en nuestra sociedad, si lo queremos ver algo como más actual, que es que estamos atados, por así decirlo, nosotros a un sistema en el cual nos muestran cosas que nos dicen que son como son, pero ¿quién nos asegura que así son? Ahora, ¿quién nos asegura si viene otra persona o algo a decirnos, es que esto es diferente o esto es así realmente? ¿A quién le vamos a creer? Nosotros tenemos 18 años. ¿A quién le vamos a creer? A las cosas que hemos visto 18 años con una explicación o algo como fundamentos, o alguien nuevo que llega de la nada a decirte algo que dices, no te creo, o sea, no lo creo posible, porque pues no, o sea, es algo nuevo para nosotros. Pero eso se puede ver como una sociedad, porque eran personas encadenadas, que nada más tenían a su visibilidad lo que tenían enfrente y solamente podían ver eso y no podían ver más allá, ni siquiera mover la cabeza para ver de dónde venía la luz. Donde que ellos van a ver, o sea, es como un patrón de adaptación a lo que uno ya está acostumbrado a tener o a hacer o a ver, porque son, yo creo que son como esquemas que uno se acostumbra a ver o a vivir con ellos más bien, porque pueden ser tanto comportamientos, imágenes, actitudes, formas de hablar, todo ese tipo de cosas. Y como estamos tan acostumbrados a ello, lo vemos tan normal que el día que no están, se nos hace algo hasta cierto punto raro, porque no, en este caso esas personas al estar encadenadas y no ver más allá de esa imagen, obviamente que buscaban lo más similar a ello. Por eso Platón en la lectura dice y menciona, yo lo veo así, menciona que ellos van a buscar primero la penumbra cuando salgan al exterior, van a buscar primero la noche y el pequeño brillo de las constelaciones y de los planetas y bueno, esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos, al haber estado tanto tiempo en la oscuridad, donde solamente veían una pequeña luz que iluminaba tres sombritas, van a buscar obviamente lo más similar a ello. Y el hecho de estar en un lugar con claridad, donde todo se vea como imágenes que no están acostumbrados a ver, pues no les va a parecer cómodo, ni siquiera hasta cierto punto real. Van a buscar lo que sea similar a su realidad, pero su realidad no es la externa ni la que está allá afuera, que yo creo que tampoco es la realidad, porque la realidad es subjetiva a mi punto de vista. O sea, cada quien la construye a su forma de ver, creo yo. Bueno, esta lectura yo también la relaciono mucho en cómo la sociedad pues no nos deja ver y no nos deja crecer este tanto como podríamos, porque pues esto no es coincidencia, o sea, no es porque sea así que tengamos estipulado que somos seres ignorantes o que estamos destinados a hacerlo. Creo incluso es todo lo contrario, o sea, los humanos obviamente tenemos eh, mucha capacidad para aprender cosas nuevas y somos pues obviamente seres muy inteligentes y con muchísimas capacidades,
pero pues obviamente la sociedad y los gobiernos y las personas más poderosas siempre van a tratar como de mantenernos pues abajo sin crecer, y una forma de hacerlo pues es mediante la ignorancia. Obviamente si uno no aprende y si uno está todo el tiempo siguiendo lo que los demás le dicen y siendo como debe de ser según pues todo lo que nos han impuesto toda la vida, pues obviamente no vamos a tener oportunidad de, por ejemplo, pues rebelarnos eh, contra pues las injusticias que vivimos todos los días. Y obviamente esto es por parte de los gobiernos, porque pues a ellos les conviene que seamos ignorantes por lo mismo de que no sepamos las capacidades que tenemos, y que no nos demos cuenta que si en conjunto nos unimos, pues obviamente podríamos derrocar el sistema que solo les conviene a algunos y a otros pues nos mantiene pues viviendo todas las injusticias que vivimos todos los días. Y creo que esta forma de represión pues se logra mediante, bueno, actualmente que se ha estado viviendo desde el inicio de la historia, pero actualmente lo vemos pues en los medios de comunicación o en el internet, en las redes sociales, que nos mantienen pues casi casi como robots. O sea, las redes sociales quitan muchísimo tiempo, y más que nada, o al menos para, creo que para nosotros los adolescentes y para la mayoría de las personas en general, pues nos pasamos el tiempo en las redes sociales, um, pues en cosas que realmente no son de relevancia, o sea, no nos aportan nada, son puramente actividades de entretenimiento. Pero incluso estas actividades que vemos en redes pues están pensadas para pues que nosotros sigamos ahí y que no intentemos como pues aprender cosas nuevas, porque obviamente las redes y el internet y los dispositivos electrónicos al final de cuentas nos terminan como pues cegando la mente y dañando la mente, porque nos hacen muy ignorantes. Y por ejemplo el tiempo que tú utilizas en redes, que es muchísimo, podrías utilizarlo leyendo un libro o estudiando o informándote de algo. Pero obviamente esto no es lo que quieren los gobiernos, sino es lo que quieren las personas de poder. Por eso mismo son las que se encargan muchas veces de controlar estos medios de comunicación, que pues esta forma de represión se ha visto pues durante toda la historia prácticamente. Pues sí, se me hace bastante interesante también porque nos da miedo a veces la realidad o ver las cosas de fuera, por así decirlo, una vez que sales, porque ellos una vez que salgan les va, no a aterrar, por así decirlo, pero no les va a gustar lo que ven, a lo mejor, o tal vez sí, pero es como nosotros mismos, si vemos algo de fuera, alguna sombra o algo así, a nosotros nos daría miedo y no sabemos qué es, pero por el mismo miedo no trataríamos como que de buscar qué es la que lo causa, o no tratamos de ver como que más allá que nuestra realidad solamente. Y también un ejemplo bastante atractivo es, por ejemplo, un objeto en segunda dimensión que, por ejemplo, pongamos aquí que hay un cuadrado y después un círculo en, bueno, este no es un círculo, pero una esfera, pongámoslo así, y lo ponemos así, y este le dice al cuadrado que él es una esfera, pero el cuadrado no sabe qué es. Él solamente ve aquí como un medio círculo, supongamos que aquí hay un cuadrado y solamente ve el medio círculo, pero ese está diciendo que es un cilindro y ese está diciendo que no, que solamente ve una línea. Entonces, ¿quién tiene razón? Cada quien lo ve como que de diferente perspectiva. Pues yo Ajá, siento es que, que, bueno, bueno, pues es que tienen razón en eso en cuanto a las perspectivas, de que pues muchos vemos lo que tenemos a primera vista y pues no vemos más allá. A mí se me estaba ocurriendo hace rato que estaba leyendo la lectura, lo relacioné mucho con lo que está pasando ahorita en el mundo,
acerca del cambio climático y el calentamiento global, ya que hay muchas personas, no sé si han escuchado, que creen que no es real o que todo esto es un invento y cosas por ese estilo, cuando los efectos que estamos sufriendo, todo lo que está pasando, pues aquí está, pero por miedo o porque queremos sentirnos protegidos, pues no queremos ver lo que está más allá de todo eso. Y pues sí, siento que está relacionado con eso. Yo creo que, bueno, de acuerdo a lo que comentó mi compañera Marlene, o sea, de que a nosotros no va a ser fácil, que bueno, como dice en la lectura, que supongamos que estuviéramos encadenados como, que estuviésemos como prisioneros y que vengan y nos digan que existe un mundo más allá y que nosotros no pudimos verlo, pues va a ser muy difícil aceptar que eso, todo eso es real porque estamos acostumbrados a algo y pues como tal, estamos viviendo en un mundo que esto es lo que nosotros que es en lo que creemos. Y si hay algo más, y alguien nos intenta mostrar, nosotros vamos a seguir como estancados en lo que estamos, en lo que vivimos, en lo que ya experimentamos anteriormente. Es decir, nos quedamos, estancados en la ignorancia nos oponemos a muchas veces a cosas que son nuevas simplemente porque pues no lo llegamos a experimentar o no es algo real para nosotros porque pues no lo vivimos. Miren, yo siento que la alegoría se puede tomar hasta como ejemplo una prisión o una cárcel, porque o solamente imaginemos nosotros, o cuando pasa, no sé si les ha pasado, cuando nos quedamos todo un fin de semana en la casa encerrados, o que no vamos una semana a la escuela, estuvimos enfermos y nos quedamos sin el teléfono, bueno, no revisamos teléfono, estamos incomunicados, y nos quedamos, por ejemplo, con que un compañero era pareja de otra compañera, ¿no? Ahí nos quedamos. Pasa la semana, regresamos. Y para esto esa pareja era muy cariñosa, muy amorosa, muy de sueños, ¿no? Y llegamos el lunes, el otro lunes, pasó una semana y nos dicen que ya terminaron, que fueron de la forma más horrible en la que terminaron, que nunca se quisieron y todas esas cosas. Tú te fuiste una semana, tú no sabes qué pasó en esa semana, tú no estuviste, o sea, no sabes, y tú te quedaste con una imagen anterior. Va a ser difícil que lo creas, yo creo que a muchos les sorprendería, porque cuando vives el proceso a lo mejor lo entiendes, pero cuando estás alejado de ese proceso, cuando te lo explican, va a ser difícil que lo creas. O un prisionero que está encarcelado, él no sabe qué pasa afuera. O sea, a lo mejor él piensa que todavía, no sé, vamos a agarrar un ejemplo, em, que hay muchos parques, ¿no? O sea, que hay muchos parques. Él no sale, le dan una cadena una sentencia de 50 años y sale en 50 años y ve puros edificios. ¿Ustedes creen que le va a costar, o sea, que va a ser fácil asimilar que lo que él se quedó, que eran árboles, ahora son edificios? O sea, yo siento que a eso voy. Cuando te obligan a estar como en un lugar donde te obligan a ver solamente una cosa, cuando sales a ver otra, no es a lo mejor que no la creas, es que yo siento es que habrá que definir qué es, cómo podemos saber que estamos creyendo en algo, porque ¿cómo sabes que crees en algo? O sea, ¿qué te hace certeza de que sí estás creyendo en lo que estás creyendo? O sea, ¿cómo sabes que lo que estás viendo te está convenciendo de que existe y que no va a venir otra cosa que te va a convencer más? Y entonces vas a tener como una, así Un vas conflicto, a ¿no? tener como una posición entre ambas cosas y decir cuál es más real que la otra. O sea, ¿quién te asegura eso? Por eso cuando dicen, es que yo creo que, o sea, que yo creo, o sea, ok, pero ¿qué te convence? O sea, no, siempre que dice, ay, yo creo que eso es así, o, ay, sí, yo creo en tal cosa, pero ¿por qué crees en tal cosa? O sea, ¿qué te convence a creer en eso, no? O sea, yo ahorita todo lo relaciono con vida cotidiana, pero a mí tampoco nadie me asegura que un prisionero vea así la vida.
O sea, tampoco nadie me asegura que un prisionero diga, sí, mi realidad es esta y cuando salgo es otra. A lo mejor ellos lo ven como más una aceptación más fácil y va a depender entonces de la persona que está en la situación. A lo mejor, no sé, tomo de ejemplo mi compañera Eli. A lo mejor para mí adaptarme a una nueva realidad va a ser muy difícil, muy difícil. No es que yo no lo puedo aceptar, no lo puedo creer. Y a lo mejor alguien dice, bueno, pues va, se quita un poquito la costumbre y dice, no, sí, está bien, lo acepto y le sigue. O sea, yo creo que también puede depender mucho de la persona que lo está pasando, no lo sé, o sea, influyen muchos factores, yo siento. Yo creo que un buen ejemplo podría ser como antes, o sea, está bien sabido que actualmente a las nuevas generaciones les dicen generaciones de cristal y a las anteriores como son generación Z, ¿no? Entonces lo dicen porque ahora como que sí es cierto que eso, nos quejamos más de las cosas y o sea, exigimos más cosas y así. Entonces yo creo que en perspectiva de una persona que ya es adulta, que vengan y les vean a todas las generaciones de hoy en día que están, no sé, exigiendo sus derechos o están siempre de intentos, a lo mejor pues, podrían decir o cosas así. Entonces yo lo relaciono con con lo de la mitología, bueno, la mitología de la caverna de Platón, ya que pues a las personas de antes va a ser difícil que lleguen y ahora les digan que ahora las cosas son así. Es por ello que hay muchos adultos que aún se encuentran en contra de ello y siguen pensando que está mal todo eso, porque en su realidad, cuando estuvieron de acuerdo a lo que vivieron, no eran así las cosas. Y hoy en día pues ya cambiaron y se encuentran en oposición por todo lo que está pasando y por eso incluso critican a la generación de cristal porque es algo a lo que pues finalmente no estaban acostumbrados, o sea, era algo que no vivían en sus épocas. También retomando tu punto, creo que eso se debe a que pongamos lo que nosotros somos los prisioneros y la sociedad es la cárcel. La sociedad hace que nosotros, bueno, en ese caso la generación anterior, hace que solamente veamos las cosas y que están mal o que no son correctas. Por ejemplo, los LGBT, que antes estaba mal visto, antes no estaba correcto y pues se les hacía daño, se les prohibía básicamente eso. Y ahorita no, ahorita pues ya es más fácil, más, ¿cómo decirlo? Se puede encontrar más rápido y se puede asimilar mejor, pero es que antes la sociedad era como que esa barrera que te decía que no y que no podías ver y que no te dejaba, por así decirlo, avanzar o creer que sí se podía, que sí estaba bien visto. Y bueno, yo relacionado con lo que dice Marco, siento que tiene que ver igual con, pues, la visión que se tenga. Por ejemplo, como dice, la sociedad no te va a permitir, o bueno, las costumbres de dicha sociedad no te va a permitir ver tal cual, como son las cosas, o como creemos que son las cosas, porque tampoco te puedo asegurar que sea tal cual verdadero. Entonces, porque lo que dice, tal vez para ciertas generaciones, lo verdadero o lo correcto en cierto caso era, pues, no aceptar eso, y ahora lo vemos de diferente manera, perdón, pero pues, como digo, la misma sociedad es la que te permite ver si es verdadero, bueno, o lo que creemos correcto o no. Es que yo siento que esas visiones que tenemos, por ejemplo, anteriormente, al tipo de rechazo a las ideas que no se aceptaban, como que en ese entonces eso era lo que estaba mal y se tenía como un apego y estaban tan acostumbrados a ver eso de una mala manera que pues se quedaban en esa idea y que no les permitía mirar más allá. Pero pues ya con el tiempo, con todos los años que han pasado, como que esa visión fue yendo más allá y ya no se guiaban tanto por los sentidos y pues la sociedad al cambiar y todo eso, pues esta visión también fue cambiando y pues así pudieron ir viendo más cosas y liberándose como de esta visión primaria que tenían, como de esta prisión y pues así podemos, bueno, pudieron irse dando cuenta de que pues no estaba mal y que hay más cosas allá afuera de las que tenemos
aquí enfrente viendo y de las que se les tiene como un apego porque es pues lo que estamos acostumbrados a ver o a escuchar. Bueno, respecto al tema de la religión, yo también siempre he creído que más que una forma de expresión em, hacia una deidad o hacia un dios, pues también es como una forma de dominación que se impone hacia la sociedad para pues seguir lo que se dicta. Por esto pues creo que desde hace muchos años la religión y los gobiernos han ido de la mano porque pues se apoyan mutuamente para este pues para como reprimir a la sociedad o a las personas. Y pues claro que si una religión te dice que pues ciertas acciones están mal o que no puedes hacer ciertas conductas y que incluso hay una deidad, un dios que te va a castigar si haces cosas incorrectas, pues obviamente a uno le entra cierto miedo o remordimiento, pero pues la verdad es que nosotros nunca vamos a saber qué tan cierto es lo que nos diga pues una religión, porque a fin de cuentas pues quién escribió la Biblia o quién escribió pues esos como fundamentos que nosotros debemos seguir, creo que pues está muy adaptado a la vida de quien le conviene o de quien lo escribió. De hecho, ahorita, o sea, cuando la lectura de la alegoría de la caverna, hay un experimento, no recuerdo ahorita dónde, lo vi en internet, pero no recuerdo quién lo hacía o qué página o dónde, pero si lo encuentro ponemos ahí. De unas pulgas, no sé si lo han visto, el experimento de las pulgas, que las meten en un frasco. Las pulgas saltan, y si alguna vez han visto cómo salta una pulga, han visto que, bueno, yo he visto, saltan bien altos, o sea, brincan mucho. Entonces las meten en un recipiente y cierran el recipiente. Entonces las pulgas solamente van a brincar. Hagan cuenta que esta es la tapa del recipiente. Las pulgas podrán brincar hasta acá, pero al tener la tapa del recipiente solamente brincan hasta aquí. Y como se dan cuenta que pegan, o sea, que están la tapa, pues empiezan a brincar más bajito. Y ahí se quedan. Ya no brincan más. Entonces les dejan mucho tiempo ahí. O sea, no recuerdo muy bien el tiempo, pero las dejan un buen tiempo ahí. Entonces, cuando destapan el frasco, las pulgas ya no saltan más alto. Las pulgas ya se quedaron ahí. Ya, o sea, ya destaparon el frasco, o sea, el frasco ya está destapado, ya no hay tapa, pero las pulgas ya siguen aquí brincando, ya no intentan brincar más alto. Y ese experimento lo hacían diciendo que el frasco es la sociedad, la tapa impone el sistema al que estamos acostumbrados, con el que vivimos, y las pulgas somos nosotros, que nos meten a un sistema en el cual nos enseñan o nos imponen una forma de ver la vida o de hacer cosas. Y las pulgas somos nosotros, que podemos saltar más alto de lo que creemos, pero nos han acostumbrado tanto a ese límite que ya no saltamos más arriba de ello. Y que ya estamos listos. Ay, cuando destapan el frasco, hace referencia a que ya estamos listos, que es cuando ya estamos grandes, que ya estamos listos para vivir, pues, la etapa de seguir ese sistema. Entonces, ellos lo ejemplificaban con el trabajo, que la escuela. O sea, el sistema sería como, bueno, o sea, el lugar cerrado sería como la escuela y la etapa del sistema. Que sería como que nos dicen que vamos a estudiar para trabajar de lo que estudiamos. Y que la gente solamente, bueno, eso va, volvemos a lo mismo, de perspectivas, pero que supuestamente la gente este, va a ser exitosa solamente si tiene una carrera profesional, ¿no? Y nos preparan toda la vida, kinder, primaria, secundaria, prepa y universidad, para decirnos que vamos a trabajar y ser empleados de jornadas laborales de 8 o 10 horas, con un sueldo, un salario establecido, y nos vamos a dedicar 30 o 35 años hasta que nos jubilemos o nos pensionen o nos ya le digamos adiós a esta vida, mm, vamos a vivir trabajando, así, tal cual. Una rutina, una rutina, una rutina, una rutina. Entonces, eso o sea, me da como, lo relaciono con la alegoría de la caverna, yo.
¿Por qué? Porque en la caverna los tienen encerrados, ¿no? Ya están tan acostumbrados a ver nada más tres figuras que si les pones algo más, dicen, no, pues ya, o sea, busco lo similar a lo que estaba viendo. Igual con las personas, si tú las tienes, o sea, en un lugar o sea, pues es que, ¿qué van a hacer? En las pulgas, el ejemplo, las pulgas ya no brincan más alto. Y en la alegoría de la caverna ya no buscan algo más allá de lo que ven. Yo siento que todo va a depender de cómo se te establezca y cómo se te obligue a analizarlo te acostumbres a verlo. Porque pues si estás acostumbrado a ver muchas cosas, aprender mucho y percibir muchos conocimientos, fácilmente te adaptas al cambio. Pero creo que es más fácil buscar lo que se parezca a lo que conocemos que aprender a aceptar algo que es desconocido o nuevo. Yo lo siento así. Pero no sé. Pues con lo que dices, yo siento que igual, relacionado a lo de la caverna, pienso que igual, como dices, estamos, bueno, en este caso están acostumbrados a ver nada más las sombras y al ver algo nuevo, pues intentamos relacionarlo con lo que ya entendemos. No buscamos como que buscar una explicación que va más allá, aparte de nuestro entendimiento, por simple naturaleza, yo creo, porque siempre intentamos asimilar a lo que pues ya sabemos y no buscar o intentar a veces entender más allá de lo que sabemos. También con el ejemplo de Marlene creo que se pudo ver bastante notorio o se ve bastante más notorio cuando fue la Edad Media, que hubo represión en cuanto a los avances científicos, porque la religión era en este caso como el frasquito o la tapa que no dejaba que se viera más allá, no dejaban investigar más y a todo lo que se veían como descubrimiento nuevo o así, o descubrimiento científico lo hacían ver solamente con la magia, magia negra, brujería, etcétera. Entonces solamente se reprimía y no hacían que pudieran seguir avanzando para ver nuevos descubrimientos. Solamente se obstruía, solamente se limitaba a eso. Entonces también eso, y por ejemplo también en familia, en los padres, podríamos relacionarlo con la alegoría de la caverna. Los padres son las cadenas que nos impiden girar, voltear, porque en algunos casos solamente no nos dejan seguir avanzando, no nos dejan ver más allá, no nos dejan salir por miedo, tal vez porque en ese caso nos quieren, pero no quieren que nos pase nada malo, y en ese que no quieren que nos pase nada malo, no nos dejan descubrir más fronteras. Es que esa alegoría yo siento que tiene mucho que ver con la ignorancia, pero en la que muchas veces nosotros somos los que estamos encadenados y hay otras personas que pues son quienes nos tienen ahí y son las que tienen esta ignorancia y no nos dejan pues ver más allá, pero lo que nosotros tenemos, o bueno, mediante la educación, siento que es con lo que podemos salir de ahí, con el conocimiento y la percepción del mundo que está allá afuera. Entonces, pues, más que nada es eso, de que como nosotros estamos encadenados, pues no se nos permite ir más hacia allá de lo que podemos aspirar, o luego, pues piensan que no es posible, y pues nos quedamos ahí, encadenados, sin intentar o sin probar, pero pues ya eso depende de las personas que nos tienen ahí encadenadas. La ignorancia es de eso. Bueno, también pues retomando de la alegoría, podemos ver que decía que pasaban personas por delante del fuego y esto creaba sombras. Entonces las personas, pues como veían sombras, ellos trataban como que de asimilar qué cosa era. Entonces ellos vivían como que en su, por así decirlo, burbuja, de que solo veían eso. Y al salir uno, entonces pues como creía que lo que era realidad eran las sombras, porque eso era lo que él estaba viendo. Entonces, pues ¿cómo lo explico? No sabía qué es lo que sí era real y qué es lo que no. Entonces él como que estaba sometido, por así decirlo, a que él creía algo y es lo que pasa pues con nosotros, porque por ejemplo también podemos ver que en algunos países lo que hacen es
por ejemplo, en Corea del Norte, me parece que con lo del mundial, ellos crearon un mundial falso que ellos ganaron y eso era lo que ellos creían y no con respecto al mundial verdadero, que el gobierno hizo creer a su población que ellos ganaron un mundial y cuando no fue verdad eso. Entonces ellos creían que ellos habían ganado un mundial y su realidad era esa, era como la sombra, por así decirlo. Y entonces al salir al mundo exterior y darse cuenta que no era real, no sabían pues qué era real y qué no. Sí, referente a esto que dijo mi compañero Marco, pues de lo de cómo se fingió todo un mundial en Corea del Norte, creo que a nosotros nos parece pues un acto como muy exagerado, ¿no? Como de cómo es posible que ellos vivan engañados de esa forma, o sea, cuando es la realidad es otra, completamente otra y nosotros lo sabemos. Pero creo que pensamos esto mismo justo porque nosotros sabemos, o sea, nosotros pensamos que es muy fácil darse cuenta de que ellos están siendo engañados, pero obviamente porque nosotros sabemos la realidad. Pero pues fácilmente nosotros podríamos también estar siendo engañados mucho peor y pues tampoco darnos cuenta, porque al final pues ¿cómo podríamos hacerlo? O sea, ¿cómo si ellos, los que viven en Corea del Norte, no se dan cuenta? También cómo nosotros sabemos que lo que estamos viviendo pues no es un invento, no es cierto. Creo que pues nunca vamos a tener la certeza de pues estar seguros de si la realidad en la que estamos pues es cierta. O sea, nunca vamos a saber absolutamente nada ni acercarnos aunque sea un poco a conocer lo que es cierto porque pues hasta cierto punto es imposible. O sea, tú puedes estar 100% seguro de algo y como en la alegoría, un día descubrir cosas completamente nuevas que tú ni cerca estuviste de pensar y resulta que eso es lo real. Entonces, pues sí entra mucho en conflicto y esto es algo que me gustó mucho de la lectura porque pues sí te deja pensando acerca de cómo identificar lo que, lo que es verdad y lo que no. Y pues creo que ese justo era el objetivo de Platón, que bueno, al final de cuentas mm, cada quien interpreta la lectura como se le da a entender, pero pues sí, a mí me gusta verlo de esa manera, por lo mismo que me gusta pensar que pues nada es como lo creemos, o pues que me gusta cuestionar eh, todo lo que vemos y creo que es muy importante hacer esto, cuestionarnos, porque si no, pues como ya hemos dicho, vamos a vivir engañados en una caverna, atados, y nunca vamos a tener la oportunidad pues de esto, de pues exigir nuestros derechos o de exigir un cambio a las personas que nos mantienen así y probablemente también sea el mismo sistema, o sea, sea algo natural que tiene que ser así, pero pues es cierto que les termina conveniendo a algunas personas. Entonces creo que no está de más pues informarnos e intentar como salir de esta caverna o de esta oscuridad que nos mantiene siendo ignorantes y creo que sí es importante pues informarnos y aprender para poder acercarnos un poco más a conocer nuestra realidad y no vivir por siempre engañados en la ignorancia. Yo siento que muchas veces, en cuanto a la alegoría de la caverna, en la parte de que dice de pues, que están en cadena, ¿no? Siento que pues eso pues, obviamente tiene que ver con si vemos o no la realidad, ¿no? O de cierto punto nuestro estado de ignorancia. Y muchas veces pienso yo que esa cadena nos la llegamos a poner nosotros mismos, de tal modo de que pues nosotros no queremos o salir de la ignorancia y no queremos aprender más o saber qué es lo que hay detrás de nosotros.
O sea, sí, es cierto que hay a veces diversos factores que van a hacer que no podamos aprender cosas nuevas, este, pero pues muchas veces más siento que somos nosotros mismos los que nos ponemos tal vez pretextos o ciertas excusas para no querer o buscar, eh, pues eso, o sea, ver más allá de lo que ya sabemos. Pues yo siento que podemos tomarlo como la diferencia de mundos. En este caso, si lo vemos como, vamos a tomar las clases del maestro que en algún momento nos dio, el profe de filosofía, que él decía que hay dos, bueno, o no él, o sea, él nos explicó que había distintos filósofos que decían que había dos tipos de mundos, el sensible y el de las ideas, que el sensible se llevaba por los sentidos y el de las ideas, pues por lo que es real, ¿no? Lo que es verdadero, que son las ideas. En la alegoría, el mundo sensible de ellos, ¿cuál era? Solamente lo que estaban viendo enfrente. Y el mundo de las ideas era todo lo que estaba alrededor de ellos. Ellos solamente veían como un bien lo que la hoguera o el fuego, si no me recuerdo, iluminaba, que eran las sombras. O sea, bueno, las figuras sí reflejaban una sombra, pero afuera había más cosas que ellos no conocían que también estaban, pues digámoslo así, dentro de lo que está bien, o sea, de lo que es normal, pero eran cosas que no estaban a su alcance. Y cuando logran alcanzarlas, pues obviamente es algo fuera de lo común. Ah, yo siento que quiere representar esa lectura, quiere como que representar la ignorancia y la falta de pasión por aprender que hay muchas veces en el ser humano, y más en esas épocas, donde las personas eran tan ignorantes que tú les decías es rojo, o es verde, es verde. Actualmente yo creo que nos encontramos en un punto, como mencionaba mi compañera Evelyn, donde, digamos, es un punto de quiebre, donde ya no nos conformamos con lo primero que nos dicen, porque parte de ser ignorante es eso. Un ignorante no es aquel que no sabe, al menos a mi percepción, un ignorante no es aquel que no sabe, sino aquella persona que no se interesa por saber. O sea, aquella persona que le dices algo y se niega a escuchar. O sea, sí, lo que digas, sí, pero no te pone atención. Para mí es una persona ignorante, porque pues a muchos somos, si a esos vamos en el sentido de que no conocer es ignorancia, pues todos somos ignorantes, porque hay un mundo de cosas que no conocemos, pero algo que nos puede señalar ya como tal, siendo ignorantes, sería que no nos interesemos por aquello que no conocemos o que no nos pongamos en lugar de aprender y de ser accesibles a la información que nos llega. Entonces yo siento que en la alegoría como que se enfocan mucho en establecer cómo es que el humano, o al menos el humano de esa época, vamos a llamarlo así, porque no sabemos cómo seamos actualmente, o sea, cómo seamos, pero en ese entonces se les decía algo y se limitaban a eso que estaban viendo o se les estaba haciendo, pues, se estaba representando, ¿no? Entonces, yo siento que es como más, habla más sobre la perspectiva, la costumbre, el someterse y la ignorancia, porque a ti te pueden someter, pero si tú eres aferrado y tratas de ser más curioso, vas a poder lograr algo, aunque estés encadenado. Pero si te limitas a lo que te están poniendo, pues nunca vas a salir de ese círculo de ese ciclo de cosas. Entonces, siento que parte de ser un poco más, de ver más allá, va sobre las ganas de conocer. Y las ganas de conocer implicarían quitarse la ignorancia y la flojera por aprender. Entonces, yo siento que todo eso es como que lo que toca Platón en el texto, que es como una burbuja de ignorancia o pues de falta de conocimiento envuelve a la humanidad y eso puede lograr que la gente, que se manipule a la gente sobre lo que existe, lo que está bien y lo que es real. Porque si esa persona no se interesa por conocer, pues no va a saber que lo que está viendo está mal. Va a creer que está bien, se va a limitar a lo que le digan. Eh, yo, yo creo y siempre he asimilado un poco, bueno, si hay creyentes aquí de una religión muy, muy apegados, pues sin ofender, pero yo siempre he creído que la religión es como parte de ser ignorante,
porque tú crees en algo y no está bien, o sea, porque yo creo en Dios, ¿no? Y se respeta. Pero para mí la ignorancia va cuando ya te ponen una cortina de que todo lo que pasa es por un milagro de Dios. O sea, eso para mí ya es ser ignorante. Que la explicación más fácil que le puedes dar a que una persona se curó de cáncer es Dios hizo un milagro. No preguntes por qué, Dios hizo un milagro. Para mí eso es ser pues, ignorante, porque, bueno, pero ¿por qué? O sea, no todo va a ser obra divina. Va a haber cosas que tienen explicación. También ser ignorante para mí es como, por ejemplo, cuando te dicen, es que eso tiene que ser así. Y tú dices, ah, sí. No, ¿por qué tiene que ser así? O sea, dame una explicación, fundamentame y dame alternativas. Quiero ver que sea la mejor. Pero la gente ignorante se va a limitar a decir, sí, está bien, como le llaman, ¿no? Los borreguitos, ir atrás de todos, de alguien que te va diciendo qué hacer. Entonces siento que en la representación de la caverna, eso es, o sea, eso es, ellos están ahí viendo lo que les ponen y lo que les pongan está bien. O sea, lo que les pasen está correcto, pero no saben si hay algo, o sea, no se interesan por ver la forma de ver algo más allá de lo que hay o de lo que se les muestra. También hay que tomar en cuenta que están encadenados, ¿no? Es un punto muy importante a considerar, pero siento que lo que los encadena más allá de una persona o un sistema es su propia ignorancia y sus propios límites. Yo así lo veo. Pues a mí me gustaría comentar algo, o sea, bueno, de acuerdo a la alegoría de Platón, bueno, yo creo que la realidad está basada de acuerdo a lo que conocemos. Y bueno, ahorita que estaba hablando Marlene, me puse a pensar en un ejemplo. Y bueno, ahorita con lo de la pandemia y todo lo que pasó, recuerdo cómo, bueno, empezaron a salir, que todos debíamos de vacunarnos y todo eso, y hubo mucha gente que no se quería vacunar. Una de esas personas fue mi abuelo, que no se quería vacunar porque un padre le había dicho que te estaban inyectando el diablo y que no sé qué, cosas así súper, no sé qué. Pero, o sea, eso es a lo que yo siento que es un punto como el de la alegoría, porque, por ejemplo, mi abuelo, pese a que nosotros le estábamos diciendo que era algo bueno y que, pues, o sea, se tenía que vacunar, él decía que no, porque él tenía como cercanía con la iglesia y todo eso, y entonces como le estaba diciendo a alguien en quien confiaba o quien era cercano y estaba cotidianamente, pues no quería hacerlo. Y pues, por ejemplo, estaba diciendo Marlene que, bueno, los prisioneros estaban encadenados y por eso no podían ver más allá. Yo creo que lo que nos encadena es nuestra ignorancia y nuestra necedad, porque a final de cuentas, por ejemplo, mi abuelo, por lo que él ya sabía, bueno, su ignorancia, no quiso abrirse más puertas y se quedó en lo que sabía y ya. Pues creo que todos estamos de acuerdo que en esta alegoría uno de los temas principales es la ignorancia, pero pues afortunadamente ya no somos como antes de que, pues así como dicen, nos decían algo y eso era. Ahorita como que tratamos de buscar fuentes o intentamos probar, experimentar, así para descubrir si es cierto o no. Y pues eso está muy bien que hagamos eso. Este, y pues como dicen como estaban comentando, la ignorancia pues no solo es de que pues no sepas, sino de que no quieras aprender. Y para eso habría que tener una educación, pero que esta nos eduquen de una buena manera, que nosotros podamos interesarnos a ello y que les pongamos ganas a todo eso para no estar así, pues en esta ignorancia. Y pues también el hecho de que podamos experimentar, hagamos cosas para comprobar si es cierto, pues también está muy bien para poder desencadenarnos de lo que sería esta prisión, estando aquí en la caverna que nos dice la alegoría. También creo que puedo relacionarlo con la locura, porque, por ejemplo, antes a las personas como Copérnico u otras que desarrollaban teorías, por ejemplo, de que la Tierra no era plana, que era circular, que este, lo del sistema geocentral o de que el Sol era el centro del universo, así los veían, los tomaban como locos.
y en realidad ellos estaban en lo correcto, pero las demás personas no sabían que ellos estaban bien. Ellos solamente estaban limitados a lo que la religión les decía, a lo que otras personas les decían. Entonces aquí también podemos ver nosotros como eso es que era la caverna o como ellos estaban en una caverna y había otras personas que le decían otra cosa, pero pues no era así y solamente los tomaban como locos. Igual ahorita hay algunas personas que sufren trastornos mentales, que sufren, no sé, esquizofrenia, que ven visiones, etcétera. ¿Y cómo nosotros podemos saber que ellos no ven la realidad, que ellos no son los que están correctos y nosotros somos los que somos los locos? O sea, que ellos tienen su mundo, ellos están en lo correcto, ellos tienen su realidad y los otros somos los que estamos mal, los que no vemos lo mismo que ellos ven cosas diferentes a nosotros. Ellos son los que tienen sus cosas ciertas y nosotros somos los ignorantes. Entonces entrarían como que en debate algunas de esas cosas. Es decir, yo creo que todos vivimos en una realidad distinta porque tenemos conocimientos distintos. Sí, o sea, cada quien ve, como dice Marco, alguna persona que tiene diferentes conocimientos va a entender el mundo de su manera y pues o sea, eso va a pasar con cada una de las personas, o sea, de que va a haber diferentes realidades y va a depender de cómo lo vea cada uno. Pues creo que va como enseñando esa alegoría, que no hay que quedarnos nada más como con lo que se nos impone. Bueno, eso ya será un aprendizaje a la vida actual, porque realmente, pues, ¿cómo decirlo? Ya no estamos ya no estamos en una etapa o una época donde nos impongan mucho algo. Ya actualmente somos un poco más libres de pensamiento, pero y estamos más libres al conocimiento, estamos más abiertos a recibir nuevos descubrimientos. Pero en ese entonces obviamente era muy difícil. Yo creo que lo que quería demostrar Platón con eso, o sea, es que todos esos son solamente ideas, ¿no? Yo creo que son ideas que nosotros tenemos sobre la lectura, porque al final de cuentas nadie va a saber más que el mismo Platón lo que quería lograr, y no dudo que haya ya interpretaciones exactas de la lectura y de la alegoría, pero pues en este momento nos toca a nosotros reflexionar. Y yo siento que parte de nuestra reflexión es lo que decía Evelyn, ¿no? Cómo es que podemos ver esos ejemplos en la vida diaria, por ejemplo, tú en tu familia, y lo podemos ver incluso en la calle con personas adultas y también, como dice Marco, en algún momento llegué a escuchar esa teoría de que según los esquizofrénicos son los que ven el mundo como es y que nosotros somos los locos, ¿no? En esa realidad, en ese contexto. Pero bueno, eso ya puede variar de cada persona. Entonces yo siento que es importante tomar en cuenta eso de que no hay que encadenarnos a un conocimiento solamente o una idea, sino hay que ir más allá de eso, porque atrás de nosotros vienen las proyecciones, vamos a llamarlas así, que nos están dando en nuestra sociedad, pero no sabemos quién está proyectando eso ni para qué o con qué fin. Entonces hay que ver la manera de llegar hasta la proyección misma para ver de qué color es, qué tamaño tiene, cómo es, y después ya podemos enfocarnos en qué hay más allá de solamente ese objeto o esa materia o lo que se está proyectando. Porque si nos estancamos en aceptar todo lo que se nos diga, pues obviamente vamos a vivir encadenados y prisioneros toda la vida. Yo así creo que es como lo que quería explicar Platón. Y bueno, al final de cuentas, pues todas las personas tenemos perspectivas diferentes, puntos de vista distintos y pues habrá, habrá que tomar en cuenta cada uno de todos estos, de las opiniones que nos comparten y todo, para poder llegar a ver más allá de lo que nosotros mismos vemos y pues no quedarnos ahí en la ignorancia de solamente con lo que nosotros conocemos, es eso, sino que pues tomando en cuenta también las opiniones y todo lo que nos dicen los demás, podamos llegar a ver las cosas de la manera que son más profundamente y pues eso, no solo quedarnos con lo nuestro.
Creo que eso sería todo y muchísimas gracias por la reunión y por debatir ese tema que es la alegoría de la caverna.